Llamaremos a la primera etapa del trauma impacto. Como artistas, vivimos para crear. Anhelamos sentirnos útiles en nuestra pasión y valernos por ella. En un video anterior hablé de la identidad del artista y cómo el arte puede consumirla lentamente. Sin embargo, ¿te preguntaste alguna vez qué ocurría con aquel artista que sobrevivió a un trauma? Y cómo esto puede transformar no solo sus creaciones, sino su identidad. Sobrevivir a un evento traumático no es nada fácil. Requiere de un proceso extenso y totalmente personal, acompañado de un gran apoyo psicológico. Ahora, es importante entender que trauma no es lo mismo que un evento traumático. El trauma es una respuesta del cuerpo, una forma extrema de supervivencia frente a un evento profundamente angustiante. No solo se vive hacia adentro, sino que también se filtra cambiando la manera que percibes al mundo, a los demás, a ti mismo y por supuesto a tu arte. El evento traumático, en cambio, es aquella experiencia en sí, aquello que ocurrió. Y no todos los eventos traumáticos son iguales. Kaneki era un chico bastante común e invisible para el resto. Era tímido, introvertido y profundamente humano. Todo cambia tras un encuentro aparentemente cotidiano que termina en un accidente brutal. Kaneki sobrevive, pero lo hace a un costo totalmente irreversible. Mediante una cirugía de emergencia, órganos de un ghoul, seres que solo pueden alimentarse de carne humana, son trasplantados en su cuerpo. Al despertar, ya no es completamente humano, tampoco es un ghoul pleno. Queda atrapado entre dos mundos que lo rechazan por igual. Este momento marca el impacto traumático. No se trata solo del dolor físico ni del horror del accidente, sino de la pérdida inmediata de su identidad anterior. En este caso, Kaneki ya no puede comer, vivir ni relacionarse como antes. Aquello que definía su día a día se vuelve imposible de sostener. Su vida se fragmenta en un antes y un después, sin transición y sin la capacidad de volver atrás. El trauma en esta etapa se impone. Kaneki no comprende lo que ocurre, solo reacciona ante el hecho. El miedo, la confusión y la sensación de extrañeza hacia su propio cuerpo son respuestas naturales frente a un evento que desarma por completo su percepción de sí mismo y del mundo. A partir de este punto, toda la existencia de este personaje queda atravesada por ese instante inicial. El impacto traumático no solo lo transforma físicamente, sino que redefine cada decisión futura, obligándolo a abandonar la vida que conocía y a enfrentarse a una realidad para la que nunca estuvo preparado. Esto se puede traducir en el arte de la siguiente forma. Piensa esto: luego de un evento traumático, cambia la perspectiva completa de ti frente al mundo. Yo creo, al menos desde mi experiencia, que el arte es la representación de esa forma de ver el mundo. Por lo que tu arte también se transforma. Es otro lenguaje más que expresa lo que hay en tu interior. Pero esto no es todo. La amígdala, no esta amígdala, sino esta, es el centro de procesamiento emocional encargada de detectar amenazas. En una persona con trauma se vuelve hiperactiva. El artista deja de enfocarse en la estética o el mensaje para enfocarse en sobrevivir. Esto se traduce en miedo a la crítica, miedo a mostrarse, a exponerse, porque como ya vimos, crear implica abrirse. Y para una amígdala hipervigilante, abrirse es como dejar una herida expuesta frente a un depredador. El resultado es claro: proyectos abandonados, temas profundos evitados, una zona segura técnicamente correcta, pero vacía de emoción. ¿Te ha pasado que sientes una especie de niebla en tus ideas? Como si estuvieran ahí, a punto de salir, pero nunca terminan de hacerlo. Segunda etapa: disociación. Así que bueno, después de lo que viviste, tu sistema nervioso toma una decisión extrema para protegerte. Desconecta tu mente de tu cuerpo. Empiezas a ver el mundo como si no estuvieras realmente en él. En tercera persona, nada se siente igual.
Nada se siente completamente real, como si vieras una película desde tu propio cuerpo. Lo que me lleva a lo siguiente. Shinji es un adolescente de 14 años que crece marcado por el abandono. Su madre murió cuando era un niño y su padre, distante y emocionalmente ausente, lo convoca años después con un único propósito: pilotar un arma gigante para salvar a la humanidad. No puede elegir, solo debe hacerlo. Shinji es colocado en una situación extrema sin preparación emocional alguna. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Porque nadie más puede hacer lo que es necesario. ¡No! ¡No puedo! ¡Jamás había visto algo como esto! ¡Nunca podré hacerlo!, ¿entiendes? Desde el inicio, este personaje vive el trauma no como un solo evento, sino como una acumulación constante de exigencias imposibles de sostener. La violencia, la responsabilidad y la amenaza constante de muerte se vuelven parte de su cotidianidad. Frente a esto, su respuesta principal no es la rabia ni la confrontación, sino la disociación. En Shinji, esto se manifiesta como desconexión afectiva, apatía y una profunda sensación de irrealidad. Pilota leva, obedece órdenes y continúa viviendo, pero lo hace como si no estuviera presente. Su cuerpo actúa mientras su identidad se repliega. Él no expresa el trauma de una forma explosiva, sino que lo absorbe. Se vuelve silencioso, retraído, incapaz de reconocer o verbalizar lo que siente. Esta desconexión no es pasividad ni debilidad, sino que es una forma de supervivencia frente a un dolor que no puede procesar. Para Shinji, sentir plenamente sería desmoronarse. Entonces, como no tiene ninguna contención, por supuesto que esto se siente imposible. En esta etapa del trauma, el sufrimiento se anestesia, siendo al costo de esto perder el contacto consigo mismo. Es probable que te disocies de vez en cuando, quizás en un momento donde no te interesa la conversación o en otro donde tengas un tema muy metido en la cabeza. Pero ¿imaginas realmente lo que es vivir años de tu vida así? Suena extraño, pero es posible. Y te lo digo porque yo lo viví. Y muchas veces sentí que todo ese tiempo de mi vida lo perdí. Que ¿dónde estaba yo realmente? Pero tampoco me lo puedo recriminar y tú tampoco, porque es un proceso necesario. Ahora, sin hablar de mí, pasa algo muy interesante con los artistas en general. Y te lo explico. En esta etapa del trauma surgen comentarios autodestructivos muy asquerosos. Y lo digo así porque son asquerosos, que carcomen toda tu estima de artista. Porque no tienes ideas o porque no sientes lo que creas. Como si no estuvieras en tu pintura o en tu escritura o lo que sea que hagas. Y ocurre otra cosa, te congelas. El congelamiento es una respuesta del sistema nervioso, una parálisis física o mental que impide actuar. Básicamente un mecanismo de defensa instintivo, como hacerse el muerto. Esto ocurre por la activación de la memoria implícita. Esta memoria es inconsciente y se manifiesta en habilidades automáticas, como caminar, incluyendo habilidades motoras, hábitos y destrezas aprendidas, como tocar un instrumento. Pero tu mente, intentando protegerte, bloquea todo lo que puede traer el trauma de vuelta a la superficie, incluyendo eso que antes fluía sin esfuerzo. Simplemente no estás ahí en ese momento. Tercera etapa. Por supuesto. En esta ciudad no hay ningún lugar familiar. Este es tu hogar ahora. ¿Por qué estoy aquí? Cronificación. El peligro ya pasó, pero el cuerpo aún no lo sabe. Si sobreviviste a las dos etapas anteriores, esta puede determinar el tiempo que quizás te tome superar las siguientes. Cuando hablo de cronificación, me refiero a ese momento en donde tu trauma empieza a convivir contigo y se vuelve parte de tu personalidad. Deja de ser un me pasó esto y se vuelve un yo soy así. Asuka Langley es presentada como el opuesto de Shinji. Segura, extrovertida, competitiva y aparentemente fuerte. Sin embargo, esta personalidad no es espontánea, sino que una construcción defensiva. Asuka crece marcada por un trauma temprano, la muerte psicológica de su madre, quien pierde la cordura y deja de reconocerla como hija. Tu papá ya no nos necesita.
¿No soy nada? ¿No valgo nada? Por favor, muere conmigo. No soy tu muñeca. Pienso por mí misma y viviré sola. Allí estaba ella, colgando del techo. Desde entonces, ella aprende que existir significa demostrar valor constante. A diferencia del impacto inicial o la disociación, la cronificación del trauma ocurre cuando el dolor deja de ser un evento aislado y se convierte en una forma estable de funcionamiento. En Asuka, el trauma no es algo que le pasó, es algo desde lo cual vive. Básicamente todo lo que les dije al principio. Su identidad se estructura alrededor del rendimiento, la superioridad y la autosuficiencia extrema. Espontáneamente con un piloto inexperto como tú es la prueba. Pero el EVA Unidad 2 es el primer Evangelion para condiciones de combate real que ha sido construido hasta el día de hoy en el mundo. No se permite detenerse ni mostrarse vulnerable. Compite, se exige y se compara de manera constante porque cualquier pausa abre la posibilidad de reencontrarse con la herida original, el abandono y la sensación de no ser suficiente. Con el tiempo, este estado se normaliza. El sufrimiento deja de ser reconocido como tal y pasa a formar parte de su carácter. La cronificación también implica desgaste. A medida que las defensas de Asuka fallan, cuando pierde eficacia como piloto o deja de recibir validación externa, el trauma que sostuvo su identidad emerge con mayor fuerza. Lo que parecía fortaleza se revela como una estructura frágil, sostenida únicamente por la exigencia constante. Asuka representa una etapa del trauma en la que sobrevivir no significa sanar, sino aprender a funcionar dentro del dolor hasta que el cuerpo y la mente ya no pueden sostenerlo más. En el arte se vuelve más complicado, porque empieza el autosabotaje. El cuerpo permanece en alerta constante como si el evento pudiera repetirse en cualquier momento. La amígdala sigue encendida, la respiración es superficial, los músculos nunca terminan de soltarse y aparecen estados que muchas personas confunden con su personalidad. No soy creativo, siempre he sido así. Me cuesta sentir, no tengo disciplina. Pero no es un reflejo de tu valor en el arte ni qué tan bueno o buena seas creando. Es supervivencia. La hipervigilancia se hace más fuerte. Esa atención constante al entorno, a los gestos, a los ruidos y a las palabras. Todo puede ser una amenaza. Y una dificultad tan intensa para concentrarse te envuelve. La mente salta, se dispersa y se nubla. Hay ausencia en tu interior, como si algo esencial se hubiera apagado. Y con todo eso llega la pérdida de motivación. ¿Y qué peor que un artista ausente? No hay dirección, y el arte que antes te protegía del exterior, ahora se vuelve tan lejano y pesado, casi inaccesible. Y entonces surge una frase devastadora. Antes podía crear, pero ahora no. Esto no significa que ya no seas artista. Por favor, recuerda eso. En este proceso es importante entender que es normal sentirse así. No te castigues si lo estás pasando ahora. Como ya te dije, es un camino largo, pero que vas a superar. Sin embargo, mientras vivas aquí, la creación no puede avanzar. Cuarta etapa. Hace mucho que no te veía. Sí. Evitación. El EVA te espera. ¿Lo pilotearás? ¿O no, Shinji? Si dijera que no volveré a pilotear al EVA 1, dime qué es lo que harías. ¿Te niegas a hacerlo? Aquí ya no es el evento lo que duele, es la posibilidad de volver a sentir. El cuerpo aprendió algo muy claro, tanto sentir como abrirse y estar presente fue demasiado peligroso. Así que hace lo que mejor sabe hacer para protegerte, evitar. No evitar el trauma directamente, sino todo lo que podría llevar hasta él. Y aquí, por supuesto, el arte se convierte en un problema, porque como vimos, ya no podemos encasillarlo solo en técnica o una disciplina más, sino que este implica algo más profundo, introspección. Tetsuo crece marcado por el abandono, la violencia y una profunda sensación de inferioridad. Su trauma no proviene de un solo evento específico, sino de toda una infancia atravesada por la humillación y la falta de control. Cuando despiertan sus poderes psíquicos, se le ofrece una vía de escape radical, dejar de ser vulnerable. ¡Chira!
La evitación en Tetsuo se manifiesta como rechazo total de su yo anterior. En lugar de procesar el dolor de la infancia, huye de él a través del poder absoluto. La fragilidad es negada y cualquier recuerdo de dependencia o debilidad se vuelve intolerable. Aquí, evitar el trauma significa destruir la identidad que lo sufrió. Tetsuo no mira atrás, rompe con todo lo que le recuerde quién fue. Sin embargo, aquello que no se elabora retorna de forma descontrolada. El trauma reaparece amplificado, más deformado y violento. Esta versión de la evitación muestra una forma más extrema, no escapar del recuerdo, sino aniquilar al sujeto que lo recuerda. Ahora, la corteza prefrontal es la región encargada de las funciones ejecutivas, planificación, toma de decisiones y, crucialmente, la creatividad. En situaciones de estrés postraumático, la comunicación entre la amígdala y la corteza prefrontal se debilita bastante. El cerebro apaga las funciones superiores, como el procesamiento simbólico y artístico, para enfocarse en mecanismos de defensa básicos, lucha, huida o parálisis. En este proceso es muy común vivir con la procrastinación, el autosabotaje, pérdida de interés en tus pasiones e incluso el rechazo a tus propias ideas. Perdona a mi gata que está llorando y no sé qué quiere. Bueno, volvamos. En el fondo esto no es desinterés, sino que es autocuidado primitivo. Digamos, protección neurobiológica. Quinta etapa. ¿Por qué lo mataste? Dios mío, no tuve elección. Así que lo mataste. Ayúdenme. ¿Lo mataste? Ayúdenme. Así que lo mataste. Por favor, ayúdenme. Así que lo mataste. ¿Alguien me escucha? ¡Por favor, se lo suplico! Reexperimentación. El pasado no vuelve como recuerdo, sino como presente. Puede que esta sea la etapa más dura. Como vimos, el cuerpo hizo todo lo posible por hacerte ajeno a tu realidad. Te cuidó distanciándote de ti. Por eso duele más, porque no tuviste tiempo para asimilar, ni aceptar, ni siquiera reconocer todo lo que tuviste que vivir. Nina es una bailarina perfeccionista que vive bajo una presión constante, la exigencia de su entorno, la vigilancia materna y la necesidad de encarnar una imagen ideal. Ser perfecta, básicamente. Su historia no se articula alrededor de un solo evento traumático como vimos en otros personajes, sino que es una experiencia sostenida por el control y la represión. Bueno, y también por la autoexigencia extrema. La reexperimentación ocurre cuando el trauma no permanece en el pasado, sino que interrumpe una y otra vez el presente. En Nina, esto se manifiesta a través de alucinaciones, pensamientos intrusivos y una pérdida progresiva de los límites entre realidad y fantasía. El cuerpo se convierte en el escenario donde el trauma se repite una y otra vez. Cada ensayo, cada mirada al espejo, reactiva la herida. Nina no recuerda el dolor, sino que lo revive. La exigencia de perfección despierta constantemente aquello que nunca fue procesado. El trauma se filtra en su percepción y en su identidad. En esta etapa no hay distancia temporal. El pasado invade el presente y la mente queda atrapada en un ciclo donde la experiencia traumática se repite sin posibilidad de cierre. El cuerpo reacciona como si el peligro estuviera ahí contigo. Palpitaciones, nudo en el pecho, manos que tiemblan, un vacío en el estómago. No estás recordando, sino que lo estás reviviendo todo. Esto está pasando porque el trauma se almacenó en la memoria narrativa. Ya te hablé de la memoria implícita. Sin embargo, la memoria narrativa o explícita es aquella que almacena tus vivencias y tus recuerdos. Por supuesto que en esta situación se vuelve la más importante porque guarda aquel evento traumático que tanto te marcó. Entonces, en esta etapa, tu memoria vuelve a revivir todo lo que viviste. Claro que en estos momentos crear es lo más doloroso, porque en el arte estás tú, lo que has aprendido y vivido. Por lo tanto, empiezas a cuestionarte cosas como, si no puedo crear, ¿quién soy? Quinta etapa. Pero también podría amarme a mí mismo. ¡Puedo quedarme aquí para siempre! Integración.
Después de vivir en el trauma, una parte de ti deja de ser la misma. Tu identidad y la de tu arte se transforman en algo más. Evolucionas y das un paso adelante del dolor. Intentar integrar un trauma es tan difícil como intentar convencerte de que puedes volar. Crees que siempre vivirás atrapado hasta que finalmente sales a la luz. Mima es una joven idol que decide abandonar su imagen pública para iniciar su carrera como actriz. Este cambio, que en apariencia es una elección profesional, se convierte rápidamente en una experiencia profundamente desestabilizadora. Y todo se quiebra al tener que grabar una escena adulta. La presión mediática, la aceptación de su cuerpo y la constante mirada ajena fragmenta su identidad hasta el punto de no poder distinguir ni siquiera quién es realmente. A lo largo de Perfect Blue, Mima atraviesa distintas respuestas traumáticas, todo lo que ya vimos. Su mente se llena de imágenes intrusivas, versiones alternativas de sí misma y recuerdos que se mezclan con el presente. El trauma se convierte en la pérdida de control sobre su propia identidad. La integración no significa que Mima olvide lo ocurrido ni que vuelva a ser quien era antes. Integrar el trauma implica algo mucho más complejo, reconocer el pasado como parte de sí, sin quedar atrapada en él. Al final, logra potenciar sus múltiples versiones, la idol, la actriz y la imagen idealizada, y asumir que todas formaron parte de su historia, pero que ninguna la define por completo. En esta etapa, el trauma deja de dominar la percepción del presente. No desaparece, pero se ubica en un lugar distinto. Mima puede mirarse y decidir ahora quién es, sin negar lo que fue ni vivir sometida a ello. La integración no es un final limpio ni cómodo tampoco. Es una reconstrucción ambigua, frágil, pero humana. Mima representa una forma honesta de cierre. No esa sanación idealizada que siempre vemos, sino la conciencia de sí misma tras el quiebre. El trauma ya no dirige su identidad, pero permanece como una huella que forma parte de ella. Por eso ahora me gustaría hablar del arte y la integración con la percepción que tenía Carl Jung. Para él, el arte era un lenguaje simbólico de donde emergen arquetipos, aquellos patrones universales del inconsciente colectivo, como figuras mitológicas o patrones de comportamiento. La creación artística permite al creador sumergirse en la autoexploración, transformando patrones negativos, facilitando la integración psicológica y el crecimiento personal. El artista no hace la obra, sino que la obra se hace a través de él. Por lo tanto, el arte sí puede ser una salida. Este es solo una extensión de tu mundo, de tus miedos, de tus ambiciones. Eres tú, pero en otra forma. Y como vimos antes, expresan cosas que muchas veces no podrían salir de otra manera. Aprovecha tu sensibilidad artística y explórate. Analízate y pregúntate, ¿por qué creo esto? ¿Qué cosas en la vida me llevaron a ser así? A crear las cosas que creo. Y bueno, si quieres, me lo puedes escribir en los comentarios también. Tanto tus dudas como tus reflexiones. También quiero recomendarles otro video en donde hablo de la sanación a través del arte, porque puede que les sea de ayuda si están en ese proceso o en uno similar. Quiero agradecerte profundamente si te quedaste hasta aquí. Si así fue, escríbelo en los comentarios para saberlo. También quiero agradecer el apoyo tan lindo que he recibido. Tengo muchos temas pendientes para tocar aún, pero sé que quizás tengan algunas preocupaciones o miedos respecto al arte. Quizás yo solo sea una desconocida de internet, pero si mis videos ayudan a alguien, entonces valdrá totalmente la pena. Por eso, háganme saber si les gustaría que hablara de un tema en particular. Otra cosa, quise ejemplificar las etapas del trauma con mis personajes favoritos o con los que me he llegado a identificar. ¿Ustedes tienen alguno que haya pasado por una situación similar en su vida? Y sin más, me despido. No olviden seguirme en mis redes sociales, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise que subí un nuevo video, porque ya ven que después no avisa nada. Los quiero mucho, cuídense, chao.